Ok, bueno, aquí estamos unidos más allá de la distancia, ¿no? Con la tecnología. Es como el espíritu que nos une la tecnología. A veces me alegra porque es algo bien bonito también poder conectarnos de un país al otro y compartir tiempos, ¿no? El COVID nos dejó algo bueno, ¿no? Dice la palabra de Dios, todas las cosas nos ayudan para bien y aunque fue tan feo, tan difícil, tan triste, bueno, nos dejó instrumentos para estar más unidos en el cuerpo de Cristo y para que seamos una sola iglesia globalmente, ¿no? Y hoy tenemos recursos que antes la mayoría al menos no los conocíamos, ¿no? Así que me da gusto eso. Y quiero comenzar, vamos a comenzar con una oración, ¿sí? Orando que el Espíritu Santo, que el Señor nos guíe. He estado orando y en este día quiero tener una clase un poquito más conversada, así que traje algunas preguntas de discusión para hacer durante la clase, porque ya estamos bien avanzados en nuestra clase, ¿no? Y estamos contentos por eso. Ya estás en la semana 6, te falta poco y realmente quiero conocer tu voz, escuchar tu voz, tu pensamiento, ¿no? Eso te edifica, edifica a tus compañeros y me edifica a mí. También soy tu profesora, pero también soy pastora y a mí me interesa mucho lo que escucho de las demás personas o de los estudiantes, porque me sirve y a veces me trae luz también a mi propio ministerio, ¿no? A mis propios pensamientos. Así que en este día te pido que estés atento, que estés preparado. Yo tengo los nombres de todos porque pues a algunos les voy a pedir que participen. No lo hago porque soy mala, yo soy muy buena en el Señor, amén. Solo que sé que hay personas que somos más habladoras, nos gusta más participar y otros a veces somos un poquito más callados o introvertidos y nos da como un poco de pena. Entonces, para que no suceda eso, y porque creo que la voz de todos es muy importante y la opinión de cada uno de los que estamos aquí tiene exactamente el mismo valor, es que lo voy a hacer de esa manera. Ahora, si tú quieres participar, tú puedes levantar tu manito ahí cibernética y participar, ¿sí? Pero si no participas, quizás te pida igual que participes. Así que no te enojes con la pastora Vanessa si no te gusta participar. Ya desde ya me vas perdonando y te preparas, amén. Vamos a hablar temas de discusión muy simple, cosas que tienen que ver con el ministerio y con la iglesia. Y creo que todos los que están aquí tienen experiencia ministerial, quizás algunos como han puesto en su resumen del libro o en su foro, no son pastores, pero el hecho de que sos un ministro, una ministra de Jesucristo y que te estás preparando para el Señor, te da un lugar de liderazgo, te da un lugar de influencia. Así que yo te pido, algunas personas en su resumen del libro pusieron, bueno, o en el foro pusieron, es que yo no soy pastora, yo no soy pastor, pero tú estás llamado a lo que es la pastoral de una iglesia, ¿no? Y creo que a uno en el comentario se lo puse y puse un autor y un libro que habla de la pastoral de la iglesia. Dice, la pastoral de la iglesia es horizontal. Nosotros somos muy jerárquicos y a veces creemos nada más que en un pastor, pero la pastoral de la iglesia está formada por un liderazgo que en común y en comunidad lidera y pastorea a la iglesia y a la ciudad. Así que con ese concepto en mente de que quizás tú eres maestra, eres líder de niños, guías grupos de célula, tú cumples funciones pastorales. Del momento que tú enseñas, tú cuidas, tú guías, tú participas, tú abrazas a los nuevos, tú estás enseñando, estás pastoreando quizás niños o jóvenes, tú también entras dentro de una pastoral. Así que yo te animo a ver esta clase y a lo que escribas desde tu ministerio con un corazón pastoral, porque el corazón de Cristo está en todos, ¿no? Dice que el corazón de Cristo es derramado en nosotros y Cristo es un pastor de pastores, así que hay una esencia pastoral en tu vida, aunque quizás el llamado primordial no sea el pastorado, sea otro ministerio, sea el profético, el evangelista. Bueno, mira las cualidades, las características, todo lo que hemos venido hablando del ministerio pastoral aplicado a tu ministerio y a tu llamado con el Señor. Amén. Así que vamos a hacer una oración para comenzar. Padre amado, Señor, en esta tarde venimos delante de tu presencia. Yo, Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de tus siervos, de tus siervas, de estos ministros, ministras lindos de Jesucristo, que tú estás levantando, Señor, para que el reino de los cielos siga siendo extendido. Yo te doy gracias, Señor, porque con tanta necesidad, tú mismo dijiste, la mies es mucha y los obreros son pocos, pero aquí están, Señor, los valientes, los esforzados, aquellos, Señor, que siguen tratando
de extender el reino, de prepararse para ti. Así que, Señor, yo oro que en medio de cada necesidad, de cada situación que ellos atraviesen, en medio de cada duda, en medio, Señor, de quizás confirmaciones a su llamado, a su ministerio, ellos te vean a ti. Que tú uses cada lectura de los libros, cada trabajo que están haciendo para seguir formando su corazón, seguir transformándolos de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Gracias por sus vidas, Señor. Hoy menguamos delante de ti, ponemos todo lo que conversemos, todo lo que se hable delante de tu presencia. Espíritu Santo, oramos que tú seas quien guíe nuestros corazones. Guíanos, Señor, a tu verdad. Guíanos, Señor, a que cada uno pueda entender y pueda ver lo que hablamos dentro de nuestros ministerios y de nuestros llamados. Trae luz a nuestros pensamientos y a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quisiera comenzar en esta tarde, antes de abrir el tema de la enseñanza, quisiera que una o dos personas me hagan un comentario. Hicieron un excelente trabajo en el resumen del libro, muy bueno. En general, sus comentarios, sé que a muchos les impactó los fundamentos, los principios que comparte Andy Stanley. Pero a mí me gustaría escuchar una o dos personas que comenten que vieron que te impactó de bueno y sí, hay algunos puntos en donde quizás no estás tan de acuerdo. A ver, si tenemos voluntarios o si tenemos, ya les dije, tengo todos los nombres, ¿sí? ¿A quién le gustaría comentar? ¿No? A ver ahí, Yadid y Eder. Ah, bueno, a Omar, dale, que levantaste la mano. Coméntanos. ¿Tú le das este micrófono, Rebeca, o ellos pueden prender sus micrófonos? Eh, no, Omar, no sé si estás tratando de hablar, pero aquí no te sale silenciado, o sea, no sale que está silenciado. Oh, se te corta mucho la voz, Omar. Om- Omar, no te escuchamos, no se te entiende lo que hablas. Y ahí se le cortó, pobre. Yo creo que estará en un lugar que no tiene buena señal, ¿no? Quizás. Yo sé que allá en nuestros países la señal a veces es difícil, por eso entiendo si no pones la cámara, entiendo que la señal se pone peor cuando uno tiene a veces la cámara puesta. Pero bueno, a ver si después el hermano puede comunicarse mejor, ¿sí? Eh, Hola, hola, compártenos, hermana, ¿tu nombre? mi nombre es Lorena Collante desde Santa Marta, Colombia. Fantástico, Lorena. Eh, Ya te hago tila. Mira que este tema de qué es lo más interesante de ser pastores Ujú, es tan fundamental porque creo que es la base de la pasión que hace para uno servirle al Señor, porque esto es ujú. de pasión. Esto es Claro. de pasión porque quien no se apasiona con lo que está haciendo para el Señor está frito. Mm, Y mira que hay tantas formas de servirle al Señor, hay ujú, tantas formas desde el trabajo más sencillo que uno pueda decir hasta el más complejo, la consejería, la educación de los niños, la educación de los jóvenes, las alabanzas, las adoraciones, eh, el trabajo comunitario, llevar comida a la calle, llevar una palabra, hasta. Entonces, hay un llamado que todos tenemos, pero lastimosamente no todos desarrollamos y es ahí el problema. bien. Porque hay gente que dice, no, pero es que yo qué hago, ¿de qué forma puedo servir a la iglesia? Pero la misma palabra lo dice. La palabra dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Esa es la primera. Y eso no necesita ser uno pastor para llevarle una palabra de aliento a una Claro. persona. Ujú, Y ujú, ahí está ejerciendo un llamamiento que el Señor ha hecho. ujú, Ya para los que tienen específicamente una iglesia,
un rebaño, por decirlo así, como es en el texto literal del pastor que lleva su Ujú, rebaño, que los cuida, ujú, que los sostiene, que los apacigua, eh, claro, y definitivamente es un trabajo tan hermoso que uno comienza desde casa, porque el primer también. rebaño que uno tiene es la familia que Dios le dio a uno. Ahí es donde ejercemos el primer ministerio, porque esa es la otra parte. Ujú, Mucha gente se concreta a hacer en la iglesia y ujú, sus casas son un desastre. claro. Entonces, si Ujú, no somos testimonio, no somos un testimonio vivo y eficaz de lo que es el amor, la misericordia, ujú, el perdón, la fidelidad, la restauración, la paciencia, una cantidad de cosas en nuestra casa, con nuestra familia, pienso que el discipulado o el pastorado o el llamado de pastor está entre comillas en cuidado. Mira lo que estás haciendo porque el primer rebaño es la familia. Para mí, yo siempre le digo a mi esposo se llama Rafael, es un ujú, pastor pentecostal, y ujú, siempre hemos tenido claro que nuestro primer ministerio es nuestra hija, nuestro matrimonio, ser bien, un testimonio para otras personas, ujú, y creo que ahí radica parte de lo que hace que la gente te busque para que le aconsejes, para que le des una palabra, para que le ayude, ujú, para dejarte entrar en su círculo, en su casa, en su familia. Porque el claro. testimonio que tú muestras de tu casa, de tu familia, como esposa, como mamá, como hija, etcétera, es lo que ayuda, lo que edifica realmente. Es hermoso Claro. este tema, Es excelente, ¿no? Es lindo el tema. Gracias, gracias por compartir. Qué bueno precioso. que pongas primero la familia. Pero dime, así como en un minuto, algo del libro Amplio y Profundo que impactó tu vida. Si en un minuto alguien te Amplio, preguntó, ¿qué es amplio y este libro? profundo me lleva a buscar una estructura real y viviente de lo que es la palabra de Dios en la vida. Sobre todo, ¿sabe qué? De los tiempos de Dios en la vida de uno, en el ministerio específicamente, porque a veces no estamos preparados. Ujú, Y entonces es ahí donde amplio y profundo me dice, hay un tiempo para todo, como lo dice la palabra en Eclesiastés. ujú, Y eso es lo que muestra, en el tiempo que muestra el autor, para, no solamente para llegar a conocer la palabra, sino para enraizarse, para establecer una estructura. ujú, Y me acuerdo siempre que hablo de una estructura, pienso mm, en Saqueo de cómo trató de buscar que Jesús cambiara su estructura, y mm. eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En ese tiempo, el cambio de esa estructura para poder desarrollar ese ministerio y ese llamamiento que el Señor nos ha hecho. Este libro es impactante, definitivamente, Qué amplio bueno, y qué bueno. profundo. Gracias, Lorena. Muchas gracias. A usted, Gracias por compartir. Me alegro que la clase te esté impactando el corazón y los libros de estudio también. A ver, ¿alguien más? Aldemar, ¿quieres compartir algo? Que el Señor te haya hablado, algo que te haya impactado, sobre todo porque quiero basarme en la tarea del resumen del libro, que es uno de los libros asignados por la clase, el libro de Stanley, al, eh, profundo, amplio y profundo. Se me fue. ¿Quieres compartir algo? Yo quiero dar un punto de vista. Dale, ¿cómo es tu nombre? Azucena, Azucena. Ok, dame tu punto de vista. eh, a mí me llamó la atención del libro de los 5 catalizadores que Mm, menciona. Entonces, la enseñanza práctica. Ah, mm, yo crecí en una iglesia donde, pues como que los nuevos no se incluían. eh, Tienes que ser, o sea, yo desde que inicié en el ministerio era como de, me llama la atención esto de enseñar, de aprender, de todo esto. Y me acuerdo que tenía 17 años cuando mm, empecé, y yo le decía en aquel entonces a quien era mi líder, no inventes, yo quiero ser pastor y que me llama mucho la atención. Y me decía, ay, mija, no sabes de lo que hablas. Entonces, en ese tiempo era como de, la enseñanza era reservada para los mm, líderes, no se podía hacer nada porque pues no eras digno. O sea, una frase que siempre nos mencionaban era eso, o sea, no estás preparado, no, todavía no. Entonces, uno crece con esa idea de que no, pues, o sea, yo miraba como que el llamado era como una cosa bien lejana, como de cómo se le hace para que Dios te elija, para que seas llamado. Entonces, ah, miro aquí que incluye a los nuevos. Él habla en su libro
de que aunque no estén preparados, Él los mete y en el proceso van a tener que aprender. Y yo lo veo así en esta parte, en cuanto a la escuela, para mí fue eso, como que me empujaron, sentí eso, y eso te obliga o te orilla a ir aprendiendo y sobre la marcha, claro, hay errores y todo, pero aprendes a la par. Entonces yo lo tomaba personalmente de decir, muchas veces llegan miembros a la iglesia y se van Mm. y como si no hubieran llegado. ¿Por qué? Porque no hay esa inclusión en la iglesia, no hay te acojo, te hago sentir, eres parte de, y realmente la comisión de ir y compartir el evangelio es para todos, es en general de que todo el tiempo tenemos que tener eso en mente, de que esa es labor, desde que inicias en el evangelio es labor de todos. Entonces para mí se me hace bien práctico esto que habla en este catalizador de incluir a las personas y en el proceso y en el camino tendrán que ir aprendiendo. Mm. Entonces, a mí se me hizo eso muy interesante. Y esta otra parte en la que dice, pues yo no sé si tengo el llamado, pero yo me ofrezco, yo Mm. quiero hacerlo. Entonces yo decía, pues yo no sé si tengo el llamado, pero yo también quiero, yo deseo, yo anhelo servir al Señor, yo anhelo ser parte de. Entonces fueron cositas que yo dije, qué bárbaro. Otra parte que me llamó mucho la atención es con respecto a que habla de la historia de la iglesia, de la importancia que es que la iglesia se sepa la historia de la iglesia. Entonces yo cuando leía esa parte yo decía, qué bárbaro, ni siquiera tenemos idea de todo lo que la iglesia tuvo que pasar y cuáles son los errores que nos llevan a lo mismo, a caer en los mismos errores. Entonces es bien necesario y importante que nosotros como iglesia sepamos qué cosas llevaron a la iglesia, no al fracaso, pero sí qué cosas desviaron del camino, del propósito de Dios, porque sí hubo ciertas desviaciones en los que se perdió por muchísimos años. Yo decía, tantos años en los que se apoderaron de la iglesia y me llamaba mucho la atención esta parte donde dice que se conocía como reuniones de amor Mm. y después se les quita esa parte a la iglesia. Yo decía, verdaderamente la iglesia tenemos que saber la historia de la iglesia para saber por dónde ya no seguir, o sea, como para no desviarnos. Entonces, eso me parece bien interesante que sea una forma práctica en la que todos como comunidad, como iglesia, lo estemos analizando para no caer en esos errores y el hecho de integrar a todas las personas, o sea, me quedaba yo de la clase pasada también esta parte de que tienes que aprender a predicar según la audiencia. Mm. Entonces, yo hablaba precisamente eso ayer con mi esposo, tenemos que aprender a elegir audiencia. Ok, esto es de jóvenes, se les da cierto estudio, esto es de niños, a ellos se les va a hablar esto es de adultos, esto es de casados. ¿Para qué? Para que haya como un orden y todos aprendamos, porque cada quien va a aprender según su edad, su etapa, entonces, parte de lo que yo leía en el libro, esto de, pues hay que enfocarnos en lo que es y pues el ofrecernos también. O sea, claro que Dios, si estamos aquí, ya Dios nos eligió. Y Amén. claro que todos de una manera u otra somos líderes porque somos observados por los de allá afuera. Todo el tiempo somos observados. Y eso era con lo que yo me quedo. Gracias, Azucena, muchas gracias. Muy bueno tu comentario. Te animo, estudia la historia de la iglesia y como mujer te vas a sorprender bastante, porque en los Eh, tiempos primitivos las mujeres también lideraban en la iglesia. Solo que cuando se hace una institución de la iglesia, con Constantino en el 325, se le da el mandato a los hombres. Y siempre que se hacen instituciones, se saca muchas veces a las mujeres. Hay un libro muy bueno que se llama ¿Por qué no las mujeres? Y habla de muchas organizaciones y muchas instituciones que comienzan y la mujer está en roles de liderazgo y después se las quita porque quieren que la cultura, ¿no? Quiere que el hombre gobierne, pero en realidad en los tiempos primitivos y con Jesús había discípulos y había discípulas, solo que a las mujeres no se las incluía, no se las nombraba, ¿no? Pero también estaban. Pero eso es otro tema y no me voy a ir, pero te animo a estudiar la historia de la iglesia y estudiar de verdad desde una perspectiva femenina también y vas a encontrar muchas cosas muy buenas y muy interesantes que te van a impactar. Gracias, estoy muy de acuerdo contigo y entiendo que el tema de Stanley en cuanto a los catalizadores y en cuanto a, ¿no? Un poco a lo que mencionaba Azucena, a su paradigma, a su metodología inclusiva con gente nueva, y creo que fue un punto donde yo entiendo y respeto, y qué bueno
que si no estás de acuerdo con todo lo que lees, tú tienes que tener un pensamiento crítico y expresar tu opinión. Así que yo agradezco a los que pusieron dentro de su pensamiento decir, yo no estoy de acuerdo con esto, y está bien, ¿no? Parte de nuestra función dentro de la institución, dentro de una escuela, es darte libros que te hagan pensar. Entonces te vas a encontrar con materiales que te van a hacer pensar y vas a tener que analizar y ver y quizás hasta investigar más si bíblicamente estás de acuerdo o no con principios que se comparten. Bueno, ¿es esto realmente? ¿Creo en esto realmente? Porque es nuestra función hacerte crecer, y para hacernos crecer necesitamos ampliar nuestra línea de pensamiento y nuestra línea de conocimiento. Entonces, es muy bueno que tú leas y tú encuentres puntos a favor y puntos que dicen, yo no sé si estoy tan de acuerdo, ¿sí? Así que si tú no estás en ciertas cosas de acuerdo con Stanley o con Newton o con los libros que leas, es totalmente válido, es parte de tu formación. Tenemos que tener un pensamiento crítico, tenemos que analizar las cosas. Y quizás como Azucena decimos, wow, yo estoy muy de acuerdo con este punto porque yo era nueva y yo quería ser incluida. Y quizás a Azucena le sirva en sus ministerios o en su iglesia decir, ¿cómo puedo ser más inclusiva con personas nuevas? ¿Cómo puedo yo involucrarlas más para que ellas se sientan parte de la iglesia, ¿no? Y a ella quizás eso la atrajo. Otras personas podemos decir, no, yo no creo que lo que hace Stanley, yo solo quiero aclarar esto, porque algunas personas nombran en su reporte diciendo lo que hace Stanley para su consideración es antibíblico y citan a Timoteo, tercera de Timoteo y primer capítulo de Tito, donde Pablo le da indicaciones a Timoteo y a Tito en cuanto a la conducta de los obispos. Ahora, déjame leerte el significado de la palabra obispo. Primero, la palabra líder en la Biblia no existe. La palabra líder es una palabra que utilizamos en estos últimos años, y lo que hemos hecho es que a Moisés y a personas que lideraban la iglesia, pero en realidad ellos eran profetas, ellos eran reyes, ellos eran sacerdotes, y en el Nuevo Testamento, cuando se organiza la iglesia, lo que se designa son obispos, que nosotros hoy lo traducimos como líder. Pero un obispo, según la terminología que usa Pablo para Timoteo y para Tito, en el griego significa, viene de la palabra episcopos, que significa literalmente el que supervisa o es superintendente de algo, ¿sí? Está supervisando o está por encima de lo que se está haciendo. Literalmente, originalmente este término se refería a alguien que ejercía autoridad y supervisión sobre un área específica. En el contexto de la iglesia primitiva, el obispo era un líder designado para supervisar y dirigir una comunidad cristiana local. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que entender el contexto donde Stanley dice que involucra a personas, pero él no las está poniendo en una posición de liderazgo, ¿sí? No las está poniendo en un obispado. Y las características en Timoteo y Tito que leemos era para los obispos, eran los encargados de dirigir, de organizar las iglesias, eran los que estaban a cargo, eran los pastores y digamos los líderes principales. Una de las tareas, y tú piensa en lo que describe Stanley, que involucra a la gente, y piensa en estas tareas, a ver si tú las ves en común con lo que él dice. Es el liderazgo espiritual. Los obispos proporcionan dirección espiritual y liderazgo pastoral a la comunidad de creyentes. 2, supervisión pastoral. Eso es lo que hace un obispo. A las personas que se aplican los requisitos que daba Pablo en sus cartas, ¿sí? Los obispos supervisan el bienestar espiritual y emocional de los miembros de la iglesia. 3, organización eclesiástica. Los obispos eran los encargados de administrar la iglesia local. Incluía la designación, ellos, los obispos, eran los que designaban los demás líderes y ministros. Por último, los obispos eran los que se encargaban de la responsabilidad de atender y organizar las necesidades que había dentro de la iglesia. Entonces, si tú miras esta definición de obispo como líder, tú te das cuenta que las tareas, y está ahí en la página 79 del libro de Stanley, él dice que a un jovencito lo pone a ayudar a dirigir un grupo de muchachitos 2, 3 años
menores que él. Ahora, déjame abrir nuestra dimensión de pensamiento, ¿sí? Cuando yo leo esto y yo lo aplico a mi iglesia local, yo tengo una iglesia de 200, 250 personas, esos días como que vienen todos a favor, decimos los pastores, ¿no? Yo tengo un grupo de jóvenes, ¿sí? Tengo una pastora de jóvenes y un líder de jóvenes. Entonces, en mi iglesia no entra este contexto, pero Stanley tiene iglesias, no sé si de 10.000 o 20.000 miembros, no sé cuántos miembros tiene. Estas mega iglesias manejan 1.000 grupos, 500 grupos. Es como Rick Warren. Rick Warren tiene no sé cuántas 10.000 personas y abre grupos en las casas. Y él pone facilitadores, no pone líderes. Entonces, el nivel de liderazgo que estas personas ponen en los grupos no es el mismo liderazgo que quizás ponemos tú y yo, ¿sí? Para Stanley, los que ayudan en un grupo de estos no es realmente alguien que está liderando espiritualmente la iglesia y la está organizando. Y yo sé que él pone que no hay una estructura formal para formar líderes. A mí me gustaría leer el libro en inglés. No creo que una iglesia con 10.000 personas no tenga una estructura de formación. A veces también las traducciones se traducen conceptos y no es exacto. No creo que Stanley le dé la administración de la iglesia, y creo que tú tampoco lo crees, a una persona nueva que no es creyente o recién convertida. Entonces, yo creo que lo que tenemos que agarrar es el principio de inclusión. Él dice que lleva a personas a un viaje misionero. Yo también un día llevé, miren, se parezco a Stanley, a una persona a un viaje misionero de mujeres que no era creyente, era una cristiana alejada y ni siquiera se congregaba conmigo, pero ayudaba dentro de un grupo de mujeres que tenemos un ministerio que se llama Mujer Viva, y ella venía y nos ayudaba con el make-up. Ella no predicaba, ni imponía manos, ni oraba por la gente. Esas son funciones de un líder, conforme a lo que explica Pablo en lo que es un obispo, ¿verdad que sí? El que predica, el que tiene liderazgo espiritual, es el que impone manos, ancianos de la iglesia, y el que ministra a las personas espiritualmente. Entonces, yo creo que cuando hablamos lo que Stanley está queriendo decir o traer al pensamiento de los que estamos compartiendo su libro, o cuando él decidió dar un libro, escribir un libro, es un pensamiento de inclusión. Creo que lo que deberíamos agarrar en mi punto desde la clase es decir, bueno, quizás, ¿no? Como decía Azucena, hay un punto donde necesitamos ser un poco más inclusivos con esto. Quizás necesitamos entender que en ciertas áreas como iglesia somos muy cerrados. Y déjame decirte algo, era lo que Jesús le redarguía y exhortaba a los fariseos. Ustedes con el pueblo nada, ¿no? Ustedes son guías ciegos, ustedes son como sepulcros blanqueados. Los fariseos eran muy cerrados, no eran para nada inclusivos. Los fariseos eran ellos, era el orden jerárquico, y ellos eran todo, y ellos eran los que hacían todo bien, y ellos no escuchaban a nadie, y ellos no comían con pecadores. Y Jesús viene y les muestra un ministerio y un evangelio inclusivo. Él se sienta con las personas a comer como si fuese uno más. Pero dentro de la cultura judía, un rabí, un maestro, un fariseo no iba a sentarse en una mesa con el pueblo. Pero sin embargo Jesús en ese aspecto fue inclusivo con la gente. Con sus discípulos fue inclusivo. Cuando Jesús llama a sus discípulos no eran personas que tenían un rol dentro del liderazgo eclesiástico. No eran sacerdotes, no eran personas preparadas espiritualmente. Uno, Mateo, era recaudador de impuestos. ¿Qué preparación iba a tener? Era lo más despreciado de lo despreciado. Pedro era un pescador. Ellos eran todas personas comunes y corrientes, que Jesús las llama y las incluye y las trae con ellos y los hace participar en las cosas que él hacía. ¿Verdad que sí? Jesús hacía participar a sus discípulos. En los evangelios hasta dice que los mandó a predicar y a orar por la gente. Era inclusivo Jesús. Ahora, claro, tenemos que entender, Stanley también dice que en un grupo, en una célula, y tú me puedes decir, bueno, la enseñanza es un ministerio de liderazgo, dependiendo cómo se trabaje y cómo se mire. Él dice, habla de una persona, un tal Juan, que después de 8 semanas de conocerlo, él siente en su corazón darle para que él prepare y le da el material, la guía con la que compartían en un grupo, en una célula, no en toda la iglesia, no lo pone como líder de la iglesia, que es algo muy diferente,
a compartir la enseñanza del material que Stanley ya tiene preparado. No lo pone a decir, la enseñanza que quiera, ¿sí? Y hay una gran diferencia en eso. Bajo la supervisión de él, no lo nombra como líder del grupo, simplemente lo incluye para que él sea parte de lo que se va a compartir en ese grupo, ¿no? Y él da un lindo testimonio de eso. Solo quiero dejar aclarado esto porque son dos perspectivas diferentes. El obispado y lo que le dice Pablo a Timoteo y a Tito tiene que ver con los pastores, los líderes que lideran una iglesia, que están influenciando espiritualmente, y creo que él ahí debe ser bastante más cuidadoso porque él dice, yo a estas personas no las pongo ni a ayudar de voluntarias en el ministerio de niños, porque en el ministerio de niños hay maestros que enseñan, dice, yo no las pongo ahí. Entonces quiere decir, yo entiendo que él los está involucrando en cosas que no están liderando a la gente, no les está dando una autoridad de liderazgo sobre la gente. Sí, dime, Yadid, dame tu opinión. Eder. Eden, es que están juntos, no tienen cámara, eso no es mi culpa. Ok, no hay problema. Decime. No, a mí me llama la atención con respecto a lo que usted está hablando, que el autor Stanley, él habla y dice que él trata de que el título como tal del libro habla con respecto a lo que tiene que ver lo que es ser amplio y profundo, amplio para con los de afuera, pero a su vez que sea una iglesia que sea profunda en el conocimiento y en las experiencias con Dios. Ya, y eso me lleva a entender lo que usted está comentando, o sea, tenemos que ser abiertos con las personas muchas veces, porque la iglesia cristiana durante mucho tiempo se caracterizó. Yo soy joven ministerialmente, pero pues yo nací prácticamente en el Evangelio. Ya, y recuerdo que en los años 90, nuestras congregaciones eran muy herméticas, muy cerradas. Ya, pero con el transcurrir de los años ya hemos visto el cambio que ha surgido en la iglesia y nos hemos dado cuenta que a veces ser muy cerrado lo que evita es que haya crecimiento. Entonces, Stanley lo que da como un plus para que nosotros como pastores o como ministros tengamos en cuenta que para crecer, básicamente, tengamos el principio con el cual se fundó la iglesia, que básicamente era una reunión y para llamar a aquellos que querían conocer de la verdad o del camino, como él habla, y no necesariamente como el sistema que nosotros manejamos hoy, un orador hablando ahí, y las personas llegan y no nos preocupamos realmente por los que están llegando nuevos o las personas que no conocen, la gente que no es de iglesia, sino que nos preocupamos más por los que son de iglesia, los que ya están en la iglesia, y excluye a las personas que no conocen de Dios. Entonces, él dice, oye, hay un gran porcentaje de personas que no son de iglesia, que ese es el mercado al cual yo me estoy enfocando realmente y el que quiero traer. Entonces, hay que ser incluyentes con ellos. Incluyente es darle una posición, usted decía algo muy claro, y, y uno de nuestros pastores asociados acá en el ministerio comenzó a implementar esa técnica, que él decía, bueno, al que llega nuevo, lo voy a poner a que cargue los cables, cosas así. Ya, y a eso se refiere ser incluyente, porque, mire, mi papá también es pastor. Mi papá hoy está implementando algo que me recuerda a lo que dice el autor Stanley. Él en la congregación, como le digo, nosotros somos una congregación muy cerrada y resulta que él ahora está experimentando algo y es que se ha asociado mucho con los vecinos de la iglesia. Qué Es genial. un sector vulnerable. Y resulta que hace unos días hubo un trabajo que hacer en la iglesia y los vecinos de la iglesia dijeron, bueno, pastor, hay que hacer el aseo en la iglesia. Él convocó a los hermanos para que vinieran a hacer el aseo en la iglesia. Y yo, sorpresa, cuando yo llego a la iglesia que está pastoreando mi papá, cuando yo llego, me doy cuenta que los que están haciendo el aseo, están hermanos de la congregación haciendo el aseo en el altar y tal, pero la gran mayor parte de las personas, la mayoría de las personas que estaban ahí haciendo el aseo, eran personas del vecindario de la iglesia. Y estaba lleno, y la iglesia, o sea, está creciendo porque está siendo un tanto influyente y excluyente. Incluyente, perdón. Incluyente, porque está incluyendo a las personas
y no está dejando a las personas por fuera. Entonces, esa es una forma de trabajar. Eh, es un evangelio comunitario, básicamente, el que nos enseñó el Señor Jesucristo. Mm. Entonces, bueno, ese es mi aporte. Gracias, Eder. Me encantó tu término evangelio comunitario. Estamos 100% de acuerdo. Necesitamos tener el evangelio comunitario. Ahí es donde impactamos, y ahora voy contigo, Laura, ahí es donde impactamos las almas y las vidas. Déjame darte un testimonio personal antes de ir a Laura hablando de este tema. Yo vengo de una iglesia, yo salí a pastorear de una iglesia tradicional, tú sabes, nuestras iglesias siempre fueron muy estructurales, muy jerárquicas, ¿no? Donde las posiciones eran a medida que ibas tomando las clases y tenías que ser miembro y tenías que esto y el otro, ¿no? Y entonces, y muy para adentro, ¿no? Se nos enseñó que la iglesia somos los cristianos y todos miramos para adentro, ¿no? Y nosotros estamos como por encima de los inconversos. Y no es que los pastores han sido malos, mis pastores son un amor, son lindísimos, pero era el paradigma, el pensamiento de una época, ¿no? Y bueno, yo salí, vine acá a Colorado y con mi esposo abrimos clases de inglés, nos dieron un edificio sin gente, y entonces dijimos, ¿cómo vamos a ganar a la gente? Vamos a abrir clases de inglés. Y comenzamos clases de inglés, ¿no? Y comenzó a venir una muchacha a las clases de inglés, se llama Fabiola, ella hoy es una de mis mejores líderes de mujeres. Y bueno, nosotros salíamos a desayunar, yo empecé a hacer una relación con ella. Y entonces un día iba a llegar la Navidad y ella me dice, Vanessa, todavía ella no era creyente, dice, ¿por qué no hacemos una posada de Navidad? Wow. Yo dije, primero yo soy de Argentina, algunos sabrán lo que es una posada. ¿Y qué es una posada de Navidad, Fabi? Dice, mira, toda la gente de mi comunidad, allá en mi pueblo, en México, trae comida y nos juntamos y hacemos unos cantos. Y como acá no tenemos familia, ¿no querés que organicemos juntas una posada de Navidad? Y yo sentí el Espíritu Santo que me dijo, haz esto con ella. Y hicimos una posada. Era una fiesta de Navidad. Fue tan lindo. Hasta el día de hoy yo sigo haciendo la posada de Navidad. Y las familias de alrededor de la iglesia, algunas vienen a mi iglesia, otras no, que vienen a las clases de inglés o que vienen a otros programas, traen sus ollas de pozole o menudo, comida típica, si alguno de México está aquí, los tamales, y entre todos hacemos actividades con los niños. Conseguimos juguetes, les damos juguetes, pasamos y mira, es tanta la gente, porque yo vivo en Estados Unidos, donde hay muchos inmigrantes que no tienen familia, que viene y me agradece y me dice, gracias porque ustedes traen luz a mi Navidad. Pero yo tuve que abrir mi pensamiento, porque en la iglesia que yo venía, eso no existía. Segundo, la palabra posada la utilizan los católicos. Y cuando yo le dije a unas pastoras de mi región, voy a hacer una posada, casi hasta me hacen un exorcismo. Se volvió loca, pero ¿usted sabe lo que significa posada? Sí, es el lugar donde le dieron hospedaje a José y María. Yo sé lo que es una posada. Y el término en realidad no involucra nada malo, lo involucramos con tradiciones y con costumbres. Obviamente yo puse los límites bíblicos que entiendo, en cuanto a los cantos, en cuanto a lo que hacíamos, en cuanto a que no se consumían bebidas que no se tienen que consumir. Yo hice la posada a mi manera, bajo los términos que entiendo, porque el fundamento bíblico van a pasar las épocas, vamos a cambiar la forma de evangelizar, pero nunca vamos a cambiar el evangelio. Vamos a cambiar la forma en que proclamamos el mensaje, porque las culturas van cambiando y nosotros tenemos que ir cambiando, pero no cambiamos el fundamento de la Biblia y del Evangelio. Los valores bíblicos y los mandatos bíblicos son uno y van a ser uno para siempre. La palabra de Dios nunca pasa. Entonces, yo me aseguré de ser muy inclusiva, pero como decía bien Eder, bien profunda también en mis convicciones bíblicas. Y eso es algo que tenemos que ser bien conscientes. Tú y yo podemos abrirnos, ser inclusivas, podemos cambiar formas en cómo hacemos ministerio. Dios, el Espíritu Santo, te puede llamar a hacer cosas diferentes, como lo llamó a Stanley. Pero tú tienes que estar muy segura de que vas a mantener tus fundamentos bíblicos. Que hay cosas que se trabajan y hay cosas que no se negocian. Él dice, no, esto no se negocia. Yo en el ministerio de niños no los pongo. Esto no. Esto sí, acá los incluyo, acá no. Y quiero ir con Laura. Dime, Laura. Bueno, de lo que venimos hablando, Ujú, una de las cosas que me llamó la atención del libro, lo que dice el compañero, era las iglesias para gente que no son de iglesia, ujú, porque pues yo me considero o me consideraba una persona que no era de iglesia.
Ujú, Yo pues crecí en una familia católica apostólica romana ujú, y mi mamá pues siempre me inculcó, digamos, mi devoción hacia Dios, hacia Jesús, el Espíritu Santo, y solamente me quedé con ese aprendizaje. Nunca me identifiqué con la Iglesia Católica y ya de pronto en mi adolescencia, adultez y eso, busqué muchas iglesias cristianas, las cuales cuando entré me repelaban mucho ese hermetismo ujú. o por ese, digamos, estructura tan cerrada y tan señaladora que nunca me sentía cómoda y de un momento dejé de congregarme. Eh, en un par de ocasiones, profetas, pastores me decían, tú tienes un llamado, tú tienes un ministerio, pero yo decía, ¿eso qué es? O sea, yo no entendía qué era. Y este libro amplio y profundo, o sea, me abrió la mente porque, pues para la gloria de Dios, llegué a una iglesia para gente que no es de iglesia. Es un ministerio que apenas, digamos, es pequeño, está empezando, y digamos que hacen una combinación de lo que dice Stanley. O sea, a las personas nuevas nos involucraban, así sea que, por ejemplo, el aniversario de la iglesia, nos ponían a colaborar, a recoger las mesas. Bueno, los que puedan, por favor, vengan a ayudarnos a organizar, y así poco a poco uno, digamos que se iba involucrando, y bueno, llegó la oportunidad de estudiar en Maná, de, digamos, tener cercanía con los pastores, de conocernos más con la congregación. Y hoy en día, para la gloria de Dios, pues soy líder del Ministerio de Niños. Mm. Entonces tengo, digamos, 3 maestras a cargo, hago parte, soy maestra también de la Academia del Discipulado de la Iglesia a raíz de mi formación aquí con ustedes. Entonces, la importancia de que una iglesia, que no sea iglesia, una iglesia que sea amplia y a la vez profunda, ¿cierto? De, digamos, esos espacios para que personas, digamos, en su momento como yo, desarrollemos un ministerio o el llamado que Dios nos dio, ¿ya? Porque muchas veces no solamente se pierden ministros, sino también almas que quieren conocer más de Dios por ese hermetismo o por esa problemática. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención del libro fue eso, o sea, encontrar el núcleo, el centro, la historia de la iglesia, entender. Pues yo digo que cuando uno entiende de dónde sale, sabe para dónde va. O sea, sabe los por qué y entiende y se le amplían muchas maneras de pensar. Entonces, digamos que eh, ese tema, o sea, el título amplio y profundo fue, sí, porque amplio, o sea, hazlo para los de afuera y profundiza a los de adentro en el conocimiento, instruyelos, fórmalos, hazlos crecer, delega, todas esas cosas. Entonces me pareció un libro muy enriquecedor, la verdad. Y que me hizo un gran aporte en cuanto a las estructuras de lo que debe ser un ministerio. Gracias, Laura. Excelente. Muchas gracias. A ver esta pregunta, a ver quién es valiente. ¿Y cómo somos inclusivos si nos llega un joven o una persona que vemos que tiene tendencias homosexuales a nuestra iglesia? A las iglesias latinas que somos tradicionales. Si llega un jovencito, adolescente, un joven, 17, 18 años, empieza a visitar la iglesia, pero tú te das cuenta que es homosexual. ¿Qué hacemos? A ver, Laura, ¿qué crees? Ujú. Bueno, en mi iglesia ha pasado. De Ok. hecho, nos ha pasado, y uno digamos, de las preocupaciones de nuestros pastores es que seamos una iglesia, digamos, guardando el límite, o sea, no del libertinaje, pero sí de la inclusión, sin señalamiento, sin nada, porque a la larga el Espíritu Santo es el que da la convicción, ¿cierto? Nos tratan, o sea, digamos, nos inducen a que seamos amables, seamos respetuosos, porque pues es una condición que trae la persona y que quizás sabe que lo tiene y suficiente con enfrentarse al mundo como para que en una iglesia estemos. Entonces somos muy cuidadosos con eso. Entonces, digamos que en el grupo de jóvenes ya hay 1 o 2 chicos que presentan, digamos, esa condición, y se les ha acogido con mucho amor y respeto, ¿ya? No se les presiona, no se les señala, se les enseña, ¿sí? Desde el amor, y bueno, ahí estamos
en el proceso de trabajar. También sobre todo, pasa mucho con las señoras de edad. No mira raro a los tatuados o no mira raro a los que vienen vestidos de manera diferente porque pues es su primera vez en una iglesia. Entonces ellos no tienen por qué saber cómo deben ir vestidos, ellos no tienen por qué, o sea, ese tipo de cosas, o sea, ser tolerante, ser respetuoso. Yo creo que el respeto es lo fundamental para ser incluyentes con ese tipo de personas. Amén. Muchas gracias, Laura. Thank you por tu aporte. ¿Quién más? Ahí, Eder o Yadid, no sé quién de los dos quiere opinar. Mire, yo le voy a... tenía el micrófono cerrado. Okay. Bueno, mire, yo le voy a hablar de unas experiencias que a mí me correspondió vivir. Resulta que yo comencé a estudiar acá en una corporación, bueno, una institución que se llama acá en Colombia SENA. Comencé a estudiar música porque, bueno, en la iglesia no tengo música, voy a estudiar música. Y me metí a estudiar. Y resulta que, oh sorpresa, la profesora homosexual. Y habían como 10 homosexuales. Ay, ay, ay. Tremendo. Y el problema era el siguiente, que esto, en medio de la clase, ellas siempre tiraban sus indirectas. Y un día yo comencé a orarle al Señor, Padre, ¿cómo hago? Resulta que un día el Señor me dijo, con misericordia y verdad, se corrige el pecado a través de su palabra. Entonces yo dije, bueno, sí, hay que tener misericordia, pero no hay que dejarle mostrar la verdad. Ya. Y yo hablaba con estas personas y yo les decía, mira, es cierto que ustedes dicen que esto, que somos intolerantes, que los cristianos no son intolerantes, que esto, que aquello. Yo le dije, pero en primer lugar, para ser tolerante, hay que tener respeto. Y lo mismo que yo puedo tener por ustedes es respeto. Y comencé a hablarle del Señor, a mostrarle el Evangelio, que realmente es un Evangelio de amor, ¿sí? Un Evangelio que el Señor, a lo que ellos practican, básicamente eso se llama pecado. Y la idea es que nosotros miremos el homosexualismo como vemos a una persona que es alcohólica, que miremos al homosexual como una persona que consume droga. Es lo mismo. Ya, el problema es que cuando ya lo metemos en otro ambiente. Entonces, pues por ese lado, pues es lo que yo opino. Yo sé que de pronto algunos tengan pensamientos diferentes, pero realmente la palabra eso le llama pecado y lo coloca al mismo nivel del que mata, al mismo nivel del que roba, al mismo nivel del que dice mentira, del que es hipócrita, sí, y del que murmura, porque en la iglesia esos son los que abundan, ¿sí? Entonces, eh, ¿y qué tenemos que hacer nosotros, hombres? Simplemente tener respeto por ellos, abrirle las puertas y si orarle a Dios que nos dé la sabiduría cómo tratarle, porque a la hora del tello son armas que necesitan. Es como aquel que llega que practica ocultismo, es lo mismo. Ah, no, pero él adora al diablo, sí, pero Dios también tiene un plan de salvación para ellos. Y si nos abrimos a que ellos también conozcan del plan de Dios, del plan de salvación, pues los vamos a ganar. De lo contrario, van a estar relegados y nunca van a poder llegar a conocer al Señor. Esa es mi opinión. Amén. Gracias, Eder. Muchas gracias. Estoy de acuerdo contigo. Yo miro y veo, ¿no? La Biblia no habla de casos donde Jesús quizás se cruzó con un homosexual, pero miro a Jesús que se cruzaba con los leprosos. Los leprosos eran los marginados, la lepra era considerada una maldición. Los leprosos eran los que nadie quería, no los dejaban ni entrar a la ciudad, ¿verdad? Sin embargo, en los evangelios hay un texto donde Jesús sana a un leproso y dice algo bien importante, dice, lo tocó. Mira qué importante, porque nadie tocaba a un leproso. Tú sabes, las personas leprosas se les caían los pedazos de carne, o sea, eran impresionantes. Y luego la lepra era contagiosa, así que nadie los quería, pero ni a 10 metros de distancia los leprosos. No podían, tenían unas campanitas que llevaban para que la gente cuando ellos iban a pasar se dé cuenta. Ellos no podían ni pasar donde había una multitud de gente. Mas, sin embargo, dice que Jesús sanó a este leproso, a los evangelios, y dice que lo tocó con sus manos al leproso. Y a mí eso me da la señal de que Jesús quiere que amemos de otra manera. Yo creo que cuando miro personas que están bajo la atadura o bajo el problema o la situación o el pecado del homosexualismo, creo que nosotros los tenemos que tocar. Tenemos que ser capaces de tocarlos.
Y el tocarlos, claro, no se nos va a pegar, ¿no? La homosexual por tocarlos, pero simboliza salir mucho de nuestra comunidad y exponernos, ¿no? A los conflictos. Y ahí Stanley también habla, dice, a veces esto te puede causar problemas. Y a veces ser inclusivos con la sociedad nos va a causar problemas. Que tú abraces a un homosexual, que lo invites al grupo de jóvenes donde van todos los jovencitos hijos de los hermanos de la iglesia, y sí, puede causar conflictos. A muchos no les va a gustar. Aunque equivocadamente, ¿no? Porque al menos en los Estados Unidos, mi hija ha ido a la escuela con cantidad de chicos homosexuales, asexuales, bisexuales, hay de todo. Ellos en la escuela y en la sociedad están expuestos y conviven con todos. Nosotros dentro de la iglesia, no. Pero entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Porque son dilemas sociales que se nos van a presentar. En realidad, si tú miras dónde camina la sociedad y los pecados a los cuales estamos expuestos y está expuesta nuestra sociedad, lo más seguro que en algún momento tengamos que pensar en estas cosas. Vamos a pensar, ¿qué voy a hacer si en el ministerio de niños me aparece un niño vestido con niña? Porque hoy hay padres que lo permiten y les cambian el sexo. ¿Cómo voy a incluir a esa criatura? ¿Cómo la voy a hacer sentir amada? Es un pensamiento que tenemos que llevar al Señor. Dime, Carlos, que veo tu mano levantada. No te escuchamos. Dios me los bendiga. Ah, estoy entrando Yo ya. quiero retomar a la pregunta que mencionaba, cómo uno lo enfrenta. Yo creo que la mejor manera y por amor se tiene que enfrentar con el evangelio. Ujú, El pecado sigue siendo pecado. ujú, Se tiene que amar porque Dios nos mandó amarlo. ujú, Sí, pero yo creo que también tenemos que tener en cuenta la santidad y que se puede invitar, abrazar, ujú, pero no se puede permitir ujú, que la persona pueda liderar en pecado, sabiendo que es un homosexual. ujú, Yo también radico en los Estados Unidos y me he tenido la oportunidad de ver homosexuales liderando un grupo porque dicen que Dios es amor. ujú, Entonces, yo creo que no podemos ir a un extremo ni tampoco a otro. El pecado, me encanta como lo dijo Eder, pecado sigue siendo pecado. Si a mí llega una persona y me dice que lo he tenido la oportunidad, no en una iglesia, pero si un familiar me dijo, yo tengo esta condición, yo estoy casada con otra mujer y yo te respeto, ujú. pero yo no puedo participar porque es pecado. Eso no quiere decir que no te amo, yo te amo y yo oro y yo le pido a Dios que tenga misericordia, porque al fin de cuentas Dios es el que va a hacer la obra. Pero hay ciertos límites que también nosotros tenemos, no podemos cruzar. Entonces, esa parte también es a considerar. Ujú. ¿Por qué? Porque pecado es pecado. Y a veces es bueno tener esos mentores que me digan, porque todos de nosotros, me gustaba mucho este último libro, o el libro también que debemos ser pastoreados, porque a veces que es importante que nos digan, no, estás mal. Y es bueno, porque dice que, y eso te amplía también a ti en reconocer en que todos fallamos, todos fallamos, pero es cuando nos confrontan con la verdad, yo creo que es el mejor amor que nosotros también podemos dar. Amén, gracias, hermana. Estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, con mi esposo hemos hablado. Tú sabes, hoy en día hay iglesias que casan homosexuales. Eso está mal. Casamiento es entre un hombre y una mujer. Amamos a la persona, pero desechamos. Y el hecho es que a un homosexual lo tenemos que llevar a la verdad del evangelio y a encontrarse con Jesús. Y que sea libre. Si la homosexualidad se la puede haber causado daños de la niñez, problemas hormonales, o yo no sé, pero Cristo puede romper la cadena que sea y hacer lo que tenga que hacer en la vida de eso. Y de hecho, yo he escuchado cientos de testimonios de gente,
homosexual que fue restaurada y fue liberada. Así que, ¿por qué Dios no lo va a hacer con los que nos pueden llegar a nosotros? Estoy muy de acuerdo contigo, pero es lo mismo en todos los casos. Es lo mismo con las personas, porque creo que en todas las iglesias llega gente que no está casada y vive en pareja. Y tampoco los podemos poner a liderar. La fornicación es un pecado. Pero muchas veces somos más inclusivos con esas personas, porque es un hombre y una mujer y llegan juntos y tienen a sus niños, que con una persona que tiene problemas con la homosexualidad. Sin embargo, como decía el hermano Eder, está en el mismo rango de pecado. Y sin embargo, a los dos necesitamos llevarlos a la... El que está en fornicación se tiene que casar. El que es chismoso necesita dejar de chismear. Y el que es homosexual tiene que abandonar y ser libre de la homosexualidad. Claro que hay principios que no cambian. Por eso yo siempre dije, el fundamento bíblico y el valor bíblico van a cambiar las formas que hagamos ministerio, pero no puede cambiar la palabra de Dios, no cambia, nunca cambia, ¿no? Entonces estoy muy de acuerdo contigo y creo que es muy bueno lo que dijiste, todos tenemos que tener mentores. La Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría y es un gran problema que tenemos los pastores, nos aislamos. Y en vez de empezar a hacer lo que entendemos que Dios quiere que hacer, empezamos a guiarnos por nuestros propios pensamientos. Y luego en las iglesias se arma una estructura y una filosofía donde es difícil después cambiar las cosas. Cuando fui muy inclusivo, después cómo vuelvo para atrás. Cuando soy muy legal, muy legalista, ¿cómo vuelvo para atrás? Porque se me pone la congregación en contra, porque si se me va la gente me quedo sin finanzas, pierdo mi edificio. Y hay un montón de pensamientos que te corren detrás de esto. Esa es una realidad. Necesitamos, yo digo que el balance es tan difícil, hermanos, tan difícil vivir en el balance. Si somos inclusivos, podemos caer en el error, como decía la hermana. Y yo sé que en algunos lugares se cae en ese error. Bueno, no, Dios es amor, ¿no? Y todo Dios es amor. Yo tengo una hija en una universidad cristiana, mi hija menor está en California en una universidad cristiana. Y la otra vez que estuvo acá conmigo me dice, mami, pero es que a veces yo no estoy de acuerdo porque nada más se predica del amor y del perdón de Dios. Y yo voy con chicos cristianos que los sábados a la noche se van a bailar y se van a tomar porque ellos dicen, pero es que Dios es amor, pero también Dios es santidad y tenemos que conocer los límites. Entonces, tenemos que buscar ese balance delante de Dios, de cómo nosotros podemos ser inclusivos. Hay que amar al pecador, hay que incluirlo, hay que exponerlo, como decía Azucena, para que se encuentre con Dios, para que vea, como dice Stanley, qué lindo que es servir a Dios, te hace crecer. Quizás Dios usa eso para cambiar el corazón, pero sin cambiar nuestros fundamentos bíblicos y nuestros valores bíblicos. ¿Sí? ¿Quién estaba levantando su mano? Que vi una mano. Julia, ¿tú estabas levantando tu mano? Sí, sí, yo. Bendiciones. Te cansó la mano cibernética ahí de esperarme. No, no, Dígame. sí, quiero opinar algo, quiero opinar algo. Dale, dale, dale. Con lo que respecto lo decía Jope, estoy en, ¿cómo es? Por decirle, comprendo lo que ella dice y tiene toda la razón. Ujú, Pero yo también quería compartir de lo que decía Bucero, ¿verdad? Leyendo yo a Bucero, él deja como 5 tips, 5 tareas, donde aquí es donde nosotros los pastores, porque soy pastora y no ha sido fácil, y ujú, me gusta lo que dice Bucero, que él dice que hay que realizar la obra evangelizadora. ujú, ¿Cómo yo voy a llevarle a esas personas que no conocen a Cristo a la fe en Cristo Jesús? ujú, Entonces hablábamos de diferentes tipos de pecados, sea homosexual, sea lesbiana, ujú, sea hechicera, chismosa, lo que sea. Para pesa que es el mismo pecado, por decirlo así, ujú, figuradamente. Entonces, en una de esas que él dice, en la tercera, es realizar la obra de exhortar y amonestar, ujú, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a hacer yo? ujú, ¿Cómo voy a hacer cómo voy a ayudar a aquellos que han caído en el pecado, ujú, ¿verdad? En ese pecado grave, ¿cómo yo voy a hacer la obra de la disciplina? Porque hay muchas iglesias que no colocan a la gente tampoco en disciplina porque se le van los diezmos, ujú, porque se le va, usted sabe. ujú, Entonces, yo estoy de acuerdo con la disciplina, porque si el mismo Dios nos dice a nosotros que Él disciplina al hijo, ujú, al bastardo lo tiene mejor sin disciplina. Entonces, si nosotros como pastores, el corazón de nosotros, el ministerio pastoral, son las almas, son las personas que ya están en nuestra iglesia y cometen algo, un error, pecado, llámese como se llame, hay que disciplinarlo.
Esa es mi humilde, ¿cómo es? Opinión. Para mí sí tiene que existir la disciplina. Miremos cómo estamos evangelizando, miremos cómo estamos exhortando. Las otras dos es la obra de sanidad progresiva y realizar la obra de vigilar el rebaño. Tenemos que proteger al rebaño que Dios nos ha colocado. Tenemos una gran responsabilidad como pastores. Yo le digo a mis ovejas, mire, ustedes son ovejas aquí, sí, pero el príncipe de los pastores es Jesucristo, pero yo tengo que darle cuenta. Por eso yo tengo que estar pendiente y vigilar el estado de ustedes. ¿Por qué? Porque yo tengo que darle cuenta al Señor de la administración que yo estoy haciendo con ustedes, porque me voy a meter en problemas con el Señor. Ahora, de acuerdo, el pastorado, como lo dice Efesios 4:11, a uno constituyó pastores, a otros profetas, etcétera, etcétera. Nadie yo creo que se ponga pastor porque quiera ser pastor. Por ejemplo, lo digo por mí, el llamamiento mío no fue fácil. Y es verdad lo que dice el libro, hay que buscar pastores que hayan tenido experiencia, que nos ayuden. O sea, pedir ayuda no es decir que uno está débil, no, al contrario, pedir ayuda a mí me ha servido. Yo tengo muchas amigas pastoras, muchos amigos pastores, me relacioné con todos los ministerios, apóstoles, profetas, y siempre estoy pidiendo como que consejería, como que usted qué haría, qué opinaría, y así porque eso también ayuda al ministerio de uno. Eso es lo que quería compartir. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, mija, gracias por compartir. Y otra vez, acá todos respetamos la opinión de todos, ¿sí? Acá no nos juzgamos las opiniones de unos de otros. Algunos podemos estar más de acuerdo en un estilo de hacer ministerio, otros en otro, pero acá todos como hijos de Dios y como cristianos entendemos el fundamento y el valor de la palabra de Dios y que necesitamos estar arraigado al valor de la palabra de Dios, ¿no? Ahora, cuando yo veo a Jesús, ¿cómo Jesús evangelizaba a la gente? ¿Con amor o con condenación? Cuando tú veas a Jesús acercarte a una mujer, como la mujer samaritana, pecadora, que iba a la hora que no iba ninguna mujer, que no iba nadie al pozo de agua a las 3 de la tarde, ¿no? Y él, judío, con una samaritana, que los judíos ni pasaban por Samaria, y se sienta, ¿qué le dice Jesús? Jesús entabla una conversación, una relación, le dice a la mujer, ¿me puedes dar agua? Y ella dice, tú judío, ¿me vas a pedir agua a mí? Y ahí comienza Jesús una conversación que si tú miras progresivamente va hablando al corazón de esta mujer, hasta que la propia mujer dice, la verdad que sí, yo soy mujer pecadora, y está lista para recibir la palabra de salvación. Problema que creo que a veces las personas hemos malentendido, y yo estoy tan de acuerdo con ustedes en la santidad y en que la persona tiene que abandonar el pecado, pero que tenemos que entender a veces que las personas hay que llevarlas en un progreso y en un proceso de amor. Jesús llevó a las personas por procesos de amor. Cuando un recaudador de impuestos, despreciado por judíos y por romanos, como era Mateo, como era Leví, lo vio a Jesús, encontró algo diferente en Jesús, encontró un amor que le hizo dejar todo, le hizo llamar a sus amigos y traerlos delante de Jesús. Eso es amor. Por eso la Biblia dice, si tuviese todos los dones de este mundo, pero no tengo amor, no soy nada. Y creo que en el momento, tanto como de disciplinar personas, como de alcanzar personas, dos funciones que cumplimos dentro de los ministerios y dentro de la iglesia, tenemos que recordar eso. El concepto, la base de todo es el amor, porque Jesús nos enseñó que la base de todo era el amor. Siempre. Jesús disciplinaba con amor, Jesús alcanzaba con amor, y el problema nuestro, que yo sé, no somos Jesús, somos humanos, es que hacemos las cosas y las queremos hacer bíblicamente, pero a veces no estamos arraigados al amor de Dios en el corazón. Y a veces creo que le tenemos que pedir al Señor, dame más amor, Señor. Dame la sabiduría, pero dame amor. Que cuando yo vea a estas personas, yo las pueda amar. Que cuando alguien se equivoca, y estaba dentro de mi tema, y hoy ya no lo vamos a tratar porque es tarde, era los dilemas, y lo vamos a tratar porque a mí me interesa escucharte la próxima clase, los dilemas del ministerio pastoral, la ética del ministerio pastoral. ¿Qué hacemos? ¿Cómo tratamos? ¿Cómo cumplimos la ética bíblica en cuanto a la ayuda al prójimo, la compasión, el amor? ¿Cómo vivimos el amor hacia un hermano que está en pecado? ¿Cómo hacemos para exhortarlo, pero a la vez para amarlo? La palabra exhortación en el hebreo significa atraer a las personas hacia Dios.
Así que en el momento que tú y yo tenemos que exhortar a alguien, tenemos que meditar en la forma de que esa persona sea atraída de nuevo hacia Dios. Porque el pecado nos separa de Dios. La santidad y el amor de Dios nos vuelve a Dios. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Algún comentario más sobre esto antes de terminar? Eso es un buen tema, ¿verdad? Y es un tema del ministerio pastoral y del ministerio. Mientras tú sirvas al Señor, lideres un ministerio, vas a estar involucrada en estos tipos de decisiones. Continuamente en la iglesia pasamos dilemas éticos. ¿Qué hago con esta pareja? ¿La incluyo, no la incluyo? Gente que por motivos de papeles, aquí en los Estados Unidos, no se puede casar, pero ama al Señor. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué hago con esta familia? ¿Qué hago con un homosexual? ¿Qué voy a hacer en estas situaciones? Dime, Harold. Bueno, disculpen, si me escuchan, parece que estoy como fallo de señal, por eso no activo la cámara. ¿Sí me Está escuchan? bien. Perfecto. Bueno, yo opino acerca, y es que yo me voy, cuando estamos hablando de este tema, yo me voy al primer pecado que hubo igual a Adán y Eva. Y Dios antes de exhortarlos y de disciplinarlos, los tapó la vergüenza. Sí, como esta muestra o sea, yo te amo, todo, pero lo que te voy a hacer más adelante no varía de que yo te ame o no. Y le tapa la vergüenza porque ellos no hallaban cómo esconderse de la vergüenza. Y Dios dice que cogió piel de animal y les tapó. Y esa piel de animal yo lo tomo como la representación de la muerte también de Jesucristo y nos tapa esa vergüenza. Entonces, cuando nosotros vamos a disciplinar o como el término que le queramos poner, debemos hacerlo primero con la muerte de Cristo, de que Cristo murió por ellos para tapar esa vergüenza. Y que de igual manera como Dios lo hizo, nosotros también somos llamados también como a cubrir esta vergüenza a través del reconcilio de ellos con Dios. O sea que en nuestra mente lo que debe de ir antes de cualquier disciplina o antes de cualquier consejo es que ellos puedan tener claro que le amamos. Porque cuando ellos pueden saber que nosotros le amamos, entonces es más fácil de que ellos estén prestando atención y recibir el consejo o la disciplina que le vayamos a dar. Y cuando vamos a dar una disciplina, también tenemos que tener claro que la disciplina lo que marca es que debo amarle con un amor más profundo, porque la disciplina no es para separarnos de nosotros, sino para buscar unirlos más a nosotros y llevar ese acompañamiento con ellos, porque a veces confundimos disciplina con castigo, y Dios dice que Él disciplina al hijo, pero Él va a castigar es cuando su ira, y su ira no va a ser derramada sobre nosotros. Entonces a veces nosotros vamos más a hacer un castigo que a hacer una disciplina. Entonces ese es mi aporte. Gracias. Gracias, Carol. Puntos muy importantes tocaste entre la diferencia de la disciplina y el castigo, porque a veces sacamos a la persona de un ministerio, la bajamos del grupo del avance, y yo entiendo es válido porque la persona no está caminando bien, pero no hacemos más nada. Simplemente le decimos, no podés servir más a Dios. De cierta forma le decimos, sos desechado, y ahí lo dejamos a un costado. ¿Dónde está el amor? Esa persona necesita una restauración. Necesitamos entrar en una consejería, en ver, bueno, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Qué está llevando tu corazón a quizás que consumas cosas que no tienes que hacer o que tengas problemas que no tienes que tener? Eso es disciplina, lo otro es castigo. Si yo nada más a mi hija, cuando se porta mal, le saco los juguetes y no le digo más nada, la estoy castigando y le estoy enseñando, está bien, cuando algo está mal, te castigo, pero no estoy cambiando el patrón de comportamiento, no la estoy ayudando a entender cómo se puede portar mejor. Y a veces los pastores, sin querer, quizás actuamos de la misma manera. Te saco de lo que estás haciendo, como que te saco lo bueno, pero no te ayudo a entender o a cambiar aquello que te está llevando hacia la mala conducta. Y creo que nosotros somos llamados a restaurar las almas, ¿no? Somos un instrumento de Dios para pastorear, para cuidar, para guiar, para llevar las almas continuamente a una restauración. Y aunque somos salvos, hermanos, seguimos lidiando con esta vida y con esta carne, y estamos expuestos a las tentaciones, estamos expuestos a los pecados. Hay cosas que a veces las personas llegamos a Cristo y no están resueltas en el corazón, en la vida, y luego
nos vuelven a tirar para atrás el camino. Mi esposo siempre dice, nuestros caminos son así, ¿no? Y él pone el ejemplo de Pedro, ¿no? Y pone Pedro estaba con Jesús, se equivocó, lo negó, volvió, y nuestros caminos son así, ¿no? Ojalá fuésemos líneas rectas o líneas hacia arriba. Y nosotros en ese amor y en esa misericordia tenemos que entender eso. Tengo que disciplinar a las personas para que logren estar de nuevo con Jesús, ser transformadas a la gloria del Señor y puedan otra vez volver al camino y seguir. Y no lastimar personas. Lamentablemente, quizás por falta de conocimiento, a veces por falta de sabiduría, por falta de madurez dentro de la iglesia, lastimamos también a muchas personas. Hacemos cosas que no han sido correctas como pastores, como líderes. La gente se equivoca mucho y a veces nos lastima mucho a nosotros, pero por el otro lado, también muchas veces nos hemos equivocado mucho con las personas y hemos dañado y hemos lastimado mucho a personas. Aportando un poco, me escucha, Sí. buenas noches. Aportando un poco al tema controversial que usted mencionó, ¿qué haríamos si llegara una persona pues homosexual, bien sea a la congregación o mientras un grupo de hermanos están realizando un servicio? Nosotros nos hemos encontrado con algunos casos en el hospital. Hay un grupo de hermanos con el cual estoy en estos momentos que han ministrado personas dentro y algunos familiares de los pacientes habían en esa sala, creo que fue la sala de emergencia, habían como 2 de ellos que eran homosexuales. Resulta que se ministró la palabra y ellos no mostraron ninguna objeción al respecto, porque usted sabe que hay veces que algunos muestran objeción, pues, ¿no? Y les incomoda. Ellos no mostraron objeción. E incluso lo que nos sorprendió fue que cuando estábamos adorando, uno de ellos estaba entonando la letra de la canción, o sea, lo cual nos quiere decir que estuvo en los caminos y por algún motivo se apartó, pues. Entonces son almas que necesitan, así como usted lo dice, restauradas. Y que bueno, quizás con un simple cántico de una adoración, una palabra que uno ni siquiera sabe qué tan impactante puede ser en la vida de esa persona, puede llegar a ser un efecto quizás no amplio o mayor o algo muy exuberante, pero sí comienza a actuar. Entonces, es cierto, no olvidar lo que comparto con mi hermana Hope y con otros de mis compañeros, no ir al extremo, mantenerse en la línea, a pesar de mostrar el amor de Dios, mantenerse en la línea, pero no ser extremista, pues. Y que lo otro que también quería preguntar antes, que porque veo que el tiempo ya está corriendo, es por lo menos los que asistieron a esta conexión, ¿tienen que también hacer la reflexión personal? No. No, si Ok, tú asististe, no. sí. La reflexión Sí, sí. personal es para, ¿sí la tienen que hacer? Sí, es que muy buena pregunta porque otro estudiante también lo preguntó, porque esta semana básicamente hay 2 asignaciones, la de la reflexión personal y atender a la reunión de Zoom. Ok, Ok. ok. Porque habitualmente se hace para los que no atienden a Zoom, pero entiendo que esta semana es diferente, perdón. Ok. Bien. Y la reflexión Gracias. personal, hablando del trabajo, please, lean bien la rúbrica, hay 3 preguntas que tienen que seguir, recuerden los números de páginas, son de 2 a 3 páginas, eso sin incluir la portada y la bibliografía, pero manténganse dentro de la rúbrica porque eso es bien importante también, ¿sí? Y sigan esas 3 preguntas, están como guía para que ustedes entiendan, ¿no? Cómo tienen que llevar el trabajo, ¿sí? Pero pongan su lado personal, no escriban todo sobre lo del libro, pongan su lado personal porque es muy importante para mí poder ver el lado personal de cómo te ha impactado el libro, ¿no? Así como hablamos de este libro de Stanley, del reporte vas a hablar del otro libro de Newton, cómo ha impactado y cómo tú lo aplicas a tu vida, porque otra vez, parte de nuestro propósito es esto, es hacerte pensar, esto es lo que hizo el libro de Stanley en tu vida, te llevó a abrir tus pensamientos y a cuestionarte cómo estoy disciplinando, qué tan inclusivo soy, cómo trato a la gente, cómo se siente la gente nueva dentro de la iglesia, qué tanto estoy tratando con la gente de afuera de la iglesia. ¿Cómo puedo hacer? Como decía el hermano, qué lindo que el padre de él se asocia con los vecinos. Eso para mí es excelente. Yo soy tesorera y trabajo en el área administrativa sin goce de sueldo de una non-profit, una organización sin fines de lucros a 10 minutos de
de mi iglesia que sirve a la comunidad y yo me asocio con ellos. Yo no, mi iglesia se asocia con ellos y hacemos cosas en común y ellos traen clases y yo soy parte de su acción directiva y convivimos y ahí conozco gente no cristiana y programas y yo oro por ellos y ellos vienen y me ayudan a veces con recursos, con cosas. Y qué bueno, ¿no? Pero ¿cómo hago esto? Porque es parte de lo que propone Stanley. ¿Cómo somos inclusivos con la gente nueva de la iglesia, que todavía no los podemos considerar miembros o convertidos, están llegando, nos están visitando? ¿Cómo los puedo incluir? Y también, ¿cómo puedo yo ser inclusivo con gente de mi comunidad? Cuando tú miras tu comunidad, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer una posada navideña, capaz que como el padre del hermano me puedo unir con los vecinos. ¿Qué puedo hacer para ser inclusiva y tener un evangelio comunitario? Me encantó ese término. Todos necesitamos un evangelio comunitario. ¿Cómo hacemos para convivir con los de afuera sin caer en situaciones, todos entendemos, de pecado ni cosas que están mal delante de Dios, pero para tener algo en común, una carne asada para todo el pueblo, no sé, lo que sea en común que nos una? Y que nosotros en esa unión ellos puedan experimentar que nosotros somos diferentes y que tenemos el amor de Jesús. Porque eso era lo que veían las personas en Jesús, veían algo diferente, veían un amor, una paz, veían a alguien que era diferente. Y lo diferente y bueno es lo que atrae a la gente. Amén. ¿Algún comentario final antes de despedirnos? Rebeca, ¿quieres agregar algo? ¿Alguna indicación, algo? No, no, hasta ahora todo bien, profe, pero creo que Ramón quería participar. Ramón, ¿dónde anda? Sí, buenas noches, ¿me copia? Buenas noches, hermano. Bendiciones. Bueno, sí, quería aportar algo con relación a lo que es la disciplina, ¿no? Muchas veces nosotros interpretamos que disciplina es castigar a la persona sentada, aislarlos, calificarlos, darle una calificación negativa y tenerlo aislado. Y realmente creo que a veces nos perdemos en lo que significa eso, la verdad, porque la disciplina tiene que ver con restauración, tiene que ver con un trato especial de esa persona, ¿no? Porque finalmente, ¿a qué vino Jesús si no fue a dar libertad al que estaba cautivo, dar vista a ciego? Y parte de nuestro ministerio de la reconciliación es precisamente eso. Tratar, imagínese usted, hermana, que aquí nos vemos con dos escenarios, porque hay un trato que vamos a hacer con las personas que todavía no han reconocido a Jesús como el Mesías, y también un trato con las personas que ya están dentro de la iglesia y que ya han reconocido a Jesús como el Mesías. Entonces, otra vez, ¿qué debemos hacer? Con las personas que no han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, pues deberíamos ser incluyentes en todo tiempo, en todo momento, tratar de dar lo que Jesús practicó, que Él practicó la verdad, pero la verdad con gracia, gracia y verdad, gracia y verdad. Decía la verdad, pero la gracia permanece y hasta el sol de hoy está la gracia latente allí. Eso es lo que quería aportar. Muchísimas gracias. Gracias, Ramón. Muy bueno tu aporte. Gracias. Estamos de acuerdo. Qué difícil, ¿no? Porque lo decimos, lo entendemos, pero muchas veces hemos fallado y hemos disciplinado mal a la gente. Pero creemos en un Dios de nuevo comienzo. Ustedes, todos ustedes son nodes nuevos, están siendo formados por el Señor. Por eso están tomando estas clases por voluntad divina y Dios los está formando a no cometer los errores que otros, por diferentes motivos, pudimos haber cometido. Y así vamos, ¿no? Qué bueno que hoy tengamos mentores y qué bueno que hoy entendamos que la disciplina es para restaurar, es para abrazar, es para entender, es para ayudarlo, orar y entender y llevar a esa persona a una restauración y no para abandonarlo o dejarlo o hacerlo sentir culpable y abandonado. Así que gracias a todos por este tiempo. Creo que el libro que estudiamos de Stanley fue excelente, creo que nos llevó a donde nos tenía que llevar, a formar nuestros pensamientos, a hacernos reflexionar en cómo estamos y a hacernos ver qué cosas entendemos, qué cosas estamos de acuerdo, qué cosas estamos en desacuerdo. Es parte del crecimiento de cada uno de nosotros, amén. Así que si ya no hay nada más que agregar, Rebeca, ¿quieres agregar algo, cerrar con una oración? No, todo bien, no tengo más nada que agregar. Okay. Bueno, ¿quieres cerrar tú con una oración? Sí, claro. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque todo esto que aprendemos en esta clase, Señor,
a través de Mana y a través de la profesora Vanessa, realmente abre más nuestros corazones, nos reta y nos invita a abrir nuestra mente aún más, Señor. Gracias porque tenemos profesores, tenemos libros y tenemos guías, Señor, para aprender más de ti, para aprender cómo Jesús hacía las cosas, Señor, y cómo Jesús quiere que llevemos las iglesias, que llevemos a la gente de las que somos líderes, Señor. Gracias. Te pedimos, Señor, que todo esto que aprendimos en la clase de hoy, Señor, pues dé fruto y lo podamos compartir en nuestros sitios de influencia. Te pedimos también por cada uno de los estudiantes, por las lecturas, por todo lo que están estudiando, Señor, que todo esto dé fruto, Señor, y te pedimos también por toda distracción, que tú remuevas distracciones, Señor, y que tú les recuerdes el por qué están haciendo esto y el fruto que esto va a dar, Señor, y que cada vez que ellos agarren el libro, que cada vez que escuchen las grabaciones, los videos de YouTube, Señor, y todas las cosas de Populi, Señor, que ellos crezcan, Señor, y más bien, pues celebren el hecho de que estamos aprendiendo cada vez más y más, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien. Amén. Les agradezco de todo corazón por su aporte a cada uno de ustedes. Fue de gran valor esta conversación, creo, para cada uno de nosotros. Así que te animo a seguir adelante. Sin duda Dios te está haciendo crecer. Sin duda estás aprendiendo muchas cosas y eso me pone muy, muy feliz. Oro por ustedes siempre y aquí estamos para lo que necesiten, ¿sí? Así que bueno, nos seguimos viendo durante la clase. Dios me las bendiga y los bendiga y los cuide y los guarde a todos, ¿sí? Bendiciones. Bye, bye. Bendiciones, buenas noches. Cuídense.